Bien, vamos a dar inicio. Muy buenas noches, bienvenidos a la sala del conocimiento. Mi nombre es Víctor Guzmán para los que no me conocen. Vamos a estudiar este tema que se titula Liberándonos del temor. Es un tema adicional a los 50 temas que vimos durante estos meses, ¿sí? Que complementa perfectamente el trabajo interior que estamos buscando en este curso, que estamos buscando en estos estudios. Por eso los estamos explicando y exponiendo. Liberándonos del temor. ¿Sí? Vamos a hablar de un defecto psicológico, cuáles son sus causas, su estructura y la importancia de hacer un trabajo con él. Lo interesante del temor es que es un defecto hasta cierto punto sutil. Es decir, que el temor viene a ser un defecto que está detrás y como causa primera de otros defectos psicológicos que generan conflicto y sufrimiento en nuestra vida. Una persona puede pensar que no tiene temor. Puede pensar que tiene pereza, por ejemplo. Sí, yo soy muy perezoso o soy muy iracundo, pero temeroso no. La persona ignora que detrás de la pereza está el temor. Detrás de la ira está el temor. Detrás de la envidia está el temor. De la inseguridad, de la desconfianza está el temor. De la mentira está el temor. ¿Pero cómo? Entonces, ¿la ira qué es? Es una reacción por miedo a perder el control, por miedo a que las cosas no salgan como queremos, por miedo a que los demás no nos respeten. ¿No es cierto? La pereza puede ser miedo al emprendimiento. Es mejor estar sentado viendo la televisión porque empezar algo nuevo nos puede dar temor. Y detrás de la pereza está el temor al fracaso. De la envidia, el temor a ser menos. De la mentira, el temor a decir la verdad. Y así, nuestra vida está llena de temores que se esconden sutilmente a través de los diferentes defectos psicológicos que caracterizan nuestra conducta involutiva y típica, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el estudio y nos preguntamos, ¿qué es el temor? ¿Sí? Decimos que el temor es un mecanismo de defensa que se activa naturalmente en el ser humano ante un posible hecho que consideramos peligroso. ¿Sí? El temor es un mecanismo de defensa. Es una forma de protección. Un comportamiento que tenemos que busca ¿qué? Salvar nuestras vidas. Cuando sentimos miedo es porque estamos frente a un peligro. ¿Y qué es lo que hace el miedo? Nos aleja de ese peligro, ¿no es cierto? Entonces el temor es un mecanismo de defensa, de protección ante un posible daño, ante un posible peligro, algo que nos ocasione algún tipo de sufrimiento. Ahora, en este conocimiento distinguimos dos tipos de temores. El primero le llamamos el temor instintivo. Y es esta reacción mecánica de emociones, de sensaciones, de conductas que se activan cuando cuando nos encontramos ante un peligro que tiene una característica fundamental. Y esa característica es que es real. Esta es su característica del temor instintivo.
Es que lo que pasa, si vamos a la playa con los amigos, nos metemos al mar, nos estamos bañando, estamos platicando del trabajo, de las cosas, del fútbol, de la política, ¿no? De repente vemos un tiburón que se acerca hacia nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Experimentamos temor. ¿Por qué experimentamos temor? Porque estamos enfrente a un peligro. ¿Y ese temor qué hace? ¿Sí? El temor o lucha por sobrevivir o huye para sobrevivir. ¿Sí? Es luchar o correr. Ese es el temor instintivo, ¿no? Entonces vemos al tiburón que se acerca, ¿sí? Y el temor lo que hace en nuestro interior es desarrollar esa adrenalina que sirve como una energía extra para salvar nuestras vidas. Entonces empezamos a nadar para salir del mar, ¿sí? Y podemos nadar mucho más rápido que un nadador olímpico. Y la persona que no sabe nadar y que anda allá con los flotadores va a ver si no sabe nadar, ¿sí? Va a ver que rapidísimo se va a salir del mar, ¿sí? Porque el temor instintivo nos da una energía extra adicional para salvar nuestras vidas cuando estamos ante un hecho que es real. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos manejando el coche en una avenida principal, tranquilos ahí nada más manejando, y de repente se atraviesa una moto o una bicicleta que se voló el alto? ¿Qué pasa? ¿Qué sentimos? Temor. Y ese temor nos da una adrenalina para hacer el volanteo y no ocasionar un accidente, o para frenar de golpe y no ocasionar un accidente. Ese es el temor instintivo. Esas sensaciones y esas actitudes rápidas, potentes, porque hay adrenalina en el cuerpo, que están hechas para evitar un dolor, evitar un sufrimiento. ¿Sí? Entonces vemos que este tipo de temor cumple una función en nuestra vida, nos protege. ¿Sí? Pero existe otro tipo de temor que tenemos que trabajar y que no aporta absolutamente nada, que es el temor psicológico. Temor psicológico, pues es ese temor que se da a través de la actividad de los diferentes yoes, de los diferentes defectos psicológicos, que suponen siempre lo peor. A través del pensamiento imaginamos situaciones, suponemos que pasan cosas que nos van a hacer sufrir. Y a través de esta imaginación, de esta fantasía, de esta suposición, empezamos a experimentar temor. Pero hay una característica indispensable del temor psicológico, y es que es imaginario. Esa es la característica del temor psicológico, diferente al temor instintivo. El instintivo es natural cuando estamos enfrente a un peligro que se dio de la nada. El psicológico no. Entonces encontramos una persona, por ejemplo, que no se quiere meter al mar porque tiene miedo que haya un tiburón, que lo muerda un tiburón. Ese es temor psicológico. La persona fantasea, la persona se imagina, la persona supone lo peor. Y aunque no hay ningún tiburón, hay 100 personas allá bañándose, disfrutando con sus familias. La persona no quiere entrar al agua. Ese es temor psicológico, es imaginario, no es lo mismo que el instintivo. Existe una gran confusión en nuestras vidas entre lo que es real y lo que es imaginario. No sabemos discernir a precisión, lo confundimos lo real con lo imaginario. Una cosa es tener el tiburón aquí real, y otra cosa es pensar que a lo mejor y me pudiera comer un tiburón que no hay.
Uno es un temor instintivo y otro es un temor psicológico. En uno el tiburón es verdadero y sí representa un peligro, y en el otro no. Ejemplo número 2, no querer manejar un coche por miedo a chocar. Ese es temor psicológico. Uno supone que va a chocar, uno supone, pero ¿qué tal si algo me pasa? Si todo lo tiene en su mente, lo está proyectando, no está pasando en la vida real. Y no permite que la persona se desenvuelva en la vida. Este es el temor psicológico, el característico, el que genera conductas que limitan la capacidad de amar, la capacidad de hacer. Porque la persona que tiene miedo al fracaso no intenta nada. Y si no intenta, ¿qué va a lograr en la vida? Nada. Me dices una persona que tiene miedo a pedir perdón. Ay Dios, ¿cómo le va a ir? ¿Cuántos conflictos va a tener con la gente que nunca se van a solucionar si la persona tiene miedo a pedir perdón? O miedo a pedir un favor. A veces tenemos miedo de pedir un favor. Pedir ayuda. ¿Cómo vamos a salir adelante si tenemos miedo para pedir ayuda? Porque todos necesitamos de la ayuda siempre de alguien más. Entonces vean cómo el temor limita nuestra capacidad de ser y de hacer. Que tengamos éxito en la vida, con la familia, con la empresa. En todos los aspectos. Y el más importante, el espiritual. El miedo al cambio. Que nos va a seguir haciendo las mismas personas degeneradas, con traumas y complejos de toda la vida. Entonces es importante, es esencial conocer nuestros temores, nuestros miedos, trabajar con ellos, eliminar nuestros temores de nuestra vida para que podamos tener un verdadero desarrollo espiritual. Pero ¿cómo vamos a llevar a cabo este trabajo? ¿Cómo se produce el miedo? ¿Cuáles son sus causas o estructuras? ¿Qué voy a hacer con todo este temor que tengo? A lo nuevo, a lo diferente, a lo que sea. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hablar de diferentes causas, las más importantes que he encontrado en nuestros estudios. Una causa bien interesante acerca de los miedos para tener en cuenta en nuestra forma de vida son las expectativas. Las expectativas generan en nuestro mundo interior algo que llamamos el placer psicológico. Y este placer psicológico en su naturaleza genera temor. Entonces hay que entender cómo funciona esto. Una mujer tiene la expectativa de algún día casarse, de algún día tener una familia. Entonces, ¿qué es lo que hace la mujer? Se empieza a idealizar, ¿verdad? Y se imagina algún día con ese hombre perfecto, con un gran empleo, con unos niños, una casa grande, con un grande jardín. Se empieza a idealizar la mujer. En ese aspecto de idealización, hay en la mujer emociones que se le producen por estar idealizando, ¿verdad? Emociones de placer, de ánimo, de excitación, de euforia. La mujer se empieza a complacerse a sí misma a través de la idealización. Y ese placer psicológico que la mujer se da a sí misma a través de la idealización, a través de la expectativa, es lo que va a generar el temor por naturaleza, por ley del péndulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa si la mujer cumple 30 años y está soltera? Empieza a tener miedo. ¿Y qué tal si no encuentro ese hombre?
¿Y qué tal si nunca tengo una familia? ¿Y qué tal si nunca conozco a esa persona ideal? Empieza a tener temor. ¿De dónde viene este temor? Del placer, de la idealización, de la expectativa. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si una persona, ¿sí? No está mal ponerse objetivos en la vida, no está mal que una persona tenga el objetivo de casarse y tener una familia? El detalle está en el placer psicológico, en la idealización, en la fantasía. Una persona puede, por ejemplo, ponerse el objetivo de durante todo este año ahorrar para que en diciembre tenga 100,000 pesos. No, esa es su meta, ahorrar 100,000 pesos durante todo el año. Ese es un objetivo, que no está bien ni está mal, es un objetivo, ¿sí? Entonces, pero la cuestión no queda en el objetivo, sino en la idealización. Entonces el hombre empieza a fantasear de que vende, de que conoce un gran cliente, que todo el tiempo le va a estar comprando y que a lo mejor no son 100,000, sino 200,000 lo que va a juntar, y que con ese dinero se va a ir con su esposa a pasear a Europa. Se empieza a idealizar, ¿sí? ¿Qué produce esta idealización en el hombre? Placer, emoción, euforia. Y eso es lo que genera temor, por naturaleza, por ley del péndulo. Entonces el hombre empieza a tener temor por no cumplir esa meta. Y estamos a mayo. ¿Y cuánto dinero yo ahorré? ¿Cuánto dinero tengo en el banco? 10,000 pesos. Ah, no, pues son 5 meses. 10,000 pesos, no es equitativo. ¿Y cómo le voy a hacer? Y los clientes, si no estoy vendiendo, y empiezo a tener temor al fracaso, temor a perder a mis clientes, temor de no alcanzar mis metas. ¿De dónde viene ese temor? Del placer psicológico. ¿Qué es lo que pasa si voy a la agencia y me compro un coche nuevo, nuevecito, y me lo entregan pulido, limpiecito, maravilloso, todo nuevo, el coche? Super padre. Pero yo me empiezo a idealizar con el coche. Empiezo a fantasear con el coche. Me imagino que llego a casa de mis amigos, al trabajo, y que todos me dicen: wow, Víctor, pero qué hermoso coche. Y empiezo a fantasear y empiezo a darme a mí mismo placer psicológico, que es lujuria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llego al trabajo, estaciono el coche y entro a la oficina. Voy a empezar a experimentar temor a que me lo rayen, a que me lo choquen, a que se ensucie, a que le pase algo, y si va a llover y el coche lo tengo afuera y se me va a mojar y va a perder su brillo. Y bueno, empiezo uno a tener temor. ¿Sí me estoy explicando? Temor a cualquier cosa. Entonces, todo esto, ¿por qué surge? Por las expectativas, la idealización. No está mal ponerse un objetivo. No está mal tener un coche nuevo. Pero si uno no se idealiza con ese coche, si se raya, pues ni modo. Si se ensucia, pues ni modo. Si lo chocan, pues ni modo. No hay ese sufrimiento, no hay ese temor, porque uno no se idealizó. Hagan el experimento ustedes y véanlo por ustedes mismos. Esta es una manera en cómo podemos alejarnos del temor. Hay que dejar de idealizarnos, de darnos placer psicológicos con la fantasía de que un día me voy a casar, voy a ser millonario, me voy a Europa, voy a comprarme esos tenis y lo que sea. El Buda decía entonces
Del placer nace el dolor. Y también del placer nace el temor. Para aquel que no se regocija en el placer, no existe el dolor y mucho menos el temor. ¿Sí? Entonces, el mismo Buda le enseña, ahí está. Si dejarnos de complacernos a través de la fantasía, de la suposición, de la idealización, entonces vamos a salir adelante sin temores. ¿Sí? El problema no está en el objetivo, sino en la fantasía en torno al objetivo que nos genera placer. Trabajen ustedes en esa fantasía y van a ver cómo pierden sus temores. El segundo aspecto es la educación que recibimos en el entorno. En el entorno recibimos una educación que incita el miedo al fracaso. Sí, entonces existe el miedo al fracaso, porque en la vida, a través de la cultura, de los medios de comunicación, a través de la religión, a través de aquello que consumimos, se nos enseñan que ciertas cosas están mal en la vida. Y al aceptar de manera ciega, fanática, ciertos conceptos sociales, desarrollamos a un temor a experimentar aquello que se ve mal en la sociedad. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en la cultura se nos enseña que si uno no estudia una profesión, uno es un fracasado. Uno no va a salir adelante. Uno no va a llegar a ser alguien en la vida. ¿Sí? Entonces esto puede llevar a que una persona, por temor a ser alguien, a no ser nadie en la vida, estudie una carrera, estudie una profesión. ¿Y qué profesión va a estudiar la persona? Pues si tiene el temor a la pobreza, entonces, ¿cuál es la profesión que más dinero deja? Ah, no, pues medicina es la que más deja. Entonces se mete uno a estudiar medicina no por convicción, no por amor a la profesión, sino por temor a la pobreza económica, por temor a no ser alguien en la vida, porque eso nos dijeron desde que estábamos en la primaria, de que había que estudiar una carrera, porque si no, nunca íbamos a lograr nada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el doctor si está ahí por miedo a la pobreza? Por ejemplo, que te duele la cabeza, vas a consultar con él y te va a decir, esta es una operación. ¿Pero cómo que una operación, doctor? Sí, urge una operación. Y si uno va y consulta a otro doctor que sí está en esa profesión por convicción, de repente le dice a uno, no, usted no necesita una operación. Usted solamente necesita cierto tratamiento y ves que el otro doctor me dijo que necesita una operación. No, pues no es cierto, no necesita esa operación. Entonces, ¿qué pasó? Ah, es que uno está buscando ganar dinero y se corrompe la profesión. Grave problema social en todos los aspectos. Se nos enseña que la muerte es algo malo, por ejemplo. Entonces, como la muerte es algo malo, es algo que no queremos experimentar. Entonces tenemos temor a morir. Temor a que se muera mamá, temor a que se muera el perro. ¿Y por qué tenemos miedo a eso? Pues es que eso nos enseñaron, que la muerte es algo malo.
Y cuando uno se muere, pues ay, pobrecito, ¿te enteraste que se murió Raulito? Sí, Raulito, pobrecito Raulito. Como si nosotros viviéramos en la gloria, con las deudas de agua, de luz, de impuestos, el calor a 40 grados, un tremendo paraíso en el que estamos nosotros. Si nosotros nos metemos a estudiar qué es la muerte, cuál es su papel en la vida y en el despertar de la conciencia, y empezamos a verlo como es, como un fenómeno natural que cumple una función, dejamos de tenerle miedo a la muerte, porque entendemos la función que cumple. Si dejamos de ver la muerte como algo malo, vamos a dejar de tenerle miedo. Si dejamos de ver que no tener una profesión es algo malo, vamos a dejar de tenerle miedo a no tener una profesión. La profesión en muchos casos es muy importante en la vida, pero no es indispensable para el saber vivir. ¿A qué otra cosa le tenemos miedo? Por ejemplo, a la crítica. Sí, se ve mal, nos enseñan que la crítica está mal. Porque no debemos de criticar a otros. Por lo tanto, otros pues no nos deben de criticar a nosotros. Y entonces, por temor a que los demás nos critiquen, no nos expresamos. Y no decimos que algo está mal cuando está mal. No decimos que algo está bien cuando está bien. Nos convertimos en una extensión, en cómplices de la ignorancia colectiva, porque tenemos miedo de pararnos y decir las cosas, esto está mal. No lo decimos, porque tenemos miedo de que nos critiquen, de que nos señalen, de que se burlen de nosotros, de caer mal, de que ya no nos vuelvan a hablar. Y no nos expresamos, no nos comunicamos abiertamente, sinceramente. Y el conocimiento no avanza, la verdad no prevalece. El miedo al fracaso, todos tenemos miedo al fracaso, porque se nos ha enseñado que el fracaso es algo bueno o malo. Pues malo, ¿verdad? ¿Quién quiere fracasar? Que levante la mano. Nadie, todos queremos tener éxito. Entonces, dentro de la cultura, el fracaso lo vemos como algo malo y por lo tanto nos da miedo fracasar. Pero si estudiamos la naturaleza del fracaso y la función que cumple en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que el fracaso es necesario. Ya que el fracaso es esa experiencia de vida que nos muestra en dónde estamos equivocados, en dónde estamos fallando. Entonces, si encontramos fracasé, ¿por qué fracasé? Por esto. Entonces ya accedí al conocimiento que antes no tenía. Entonces cuando lo vuelvo a intentar, con ese conocimiento adicional, ¿qué voy a alcanzar? El éxito. Entonces el fracaso antecede al éxito. El fracaso es parte de la vida, porque no siempre tenemos todo el conocimiento para lograr aquello que queremos. Si no tenemos el conocimiento correcto, tenemos que fracasar. Y ese fracaso nos va a mostrar en dónde estamos equivocados. Corregimos y alcanzamos el éxito en el siguiente intento. Por lo tanto, el fracaso es parte de la vida. Si entendemos que es parte de la vida, ¿vamos a tener temor de vivir un fracaso? Si somos personas inteligentes, vamos a querer fracasar inclusive. Es decir, si en algo estoy mal, me gustaría darme cuenta, ¿verdad? Me gustaría saberlo. Si en algo estoy fallando, me gustaría darme cuenta, me gustaría saberlo para corregirme y desarrollarme. Entonces, si en algo estoy fallando y me quiero dar cuenta de ese fallo, que eso es inteligencia, ¿cómo me voy a dar cuenta de ese fallo?
¿Cómo voy a saber que en algo estoy fallando? ¿Que algo estoy haciendo mal? Pues a través del fracaso. El fracaso me va a mostrar. Entonces parte de la vida. No es que sea algo bueno. No, es necesario. ¿Verdad? Entonces vamos a perder el miedo a fracasar. Ya hay que destruir todos estos conceptos, que todas estas cosas están mal. Es que eso está mal, es que eso está mal. Si tenemos la función que cumple, vamos a dejar de tener miedo a vivirlas, ¿verdad? Otra cosa que genera temor, el sufrimiento. El sufrimiento genera temor. No solamente el sufrimiento propio, sino también el sufrimiento ajeno. El temor es una consecuencia natural del sufrimiento. Porque ¿qué es el temor? Esa supuesta protección para que ese sufrimiento no vuelva a ocurrir. Si sufrimos por algo, naturalmente se crea un temor a que ese sufrimiento vuelva a pasar en nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa a una persona que se mete a nadar y se pasa a ahogar? Porque no sabe nadar muy bien y se pasa a ahogar y entra una persona a rescatarla. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Pues va a desarrollar un miedo a volverse a meter a nadar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tuvo una experiencia de sufrimiento. Ya sufrió. O ya vio que alguien lo sufra. ¿Sí? Como un niño que no sabe nadar, que tiene que aprender, que ve que otro niño un día se está ahogando y entonces ya ni quiere aprender. Ya tiene miedo a eso. ¿Por qué? Pues porque vio a un niño que se está ahogando. Y el sufrimiento del niño, se proyecta en el sufrimiento del niño. Y yo no quiero que eso me pase a mí. ¿Me explico? Entonces en la vida existe el sufrimiento. El propio y el ajeno. En la vida nosotros hemos sufrido de diferentes formas, por diferentes causas. Deudas económicas, problemas económicos, problemas de salud, diferentes tipos de padecimientos, problemas en nuestras relaciones con la familia, con los hijos, con la pareja, con los demás. Y ya hemos visto sufrir también a otra gente de todo esto. Y esto nos puede generar a nosotros temor. Temor de que nos vuelva a pasar algo que nos pasó en el pasado. O temor que nos pase algo que le está pasando al vecino. Es que al vecino le acaban de correr de su trabajo. Está triste. Está deprimido. Está decepcionado de la vida. Está endeudado. Perdió su trabajo. Eso nos puede generar temor de que nosotros perdamos el nuestro. Ustedes mismos se van a dar cuenta que nos proyectamos en los demás. ¿Y cómo vamos a trabajar este temor a sufrir lo que nos pasó antes o lo que les está pasando a otras personas? A través del conocimiento de las leyes de la naturaleza. A través del conocimiento del karma. Entendamos que las cosas en la vida no son al azar. Si el vecino perdió su empleo y está endeudado, no es al azar, no es algo arbitrario, no es que a él de repente de la nada le está pasando y a lo mejor a mí el próximo mes me va a ocurrir. La vida no funciona así. O no porque se murió la vecina, dentro de una semana, un mes se va a morir mi hijo. Arbitrariamente. No, la vida no es así. Las cosas que pasan tienen su causa. Y la causa está en la psicología de la persona que comete la acción. Por ley del karma. Si el vecino perdió su empleo, si el vecino está endeudado, son por los yoes latentes en su psicología.
porque es tacaño, porque es mentiroso, porque es irresponsable, porque se queja de todo. Y por eso le pasan esas cosas. Porque toda consecuencia tiene su origen, su causa, su porqué, ¿verdad? Ya lo estudiamos. Entonces, si yo trabajo mi psicología, si yo soy responsable, si yo soy cumplido, si yo soy comprometido, si yo hago las cosas bien, no tengo por qué endeudarme, no tengo por qué perder mi empleo. Si yo cuido mi salud, hago ejercicio, como sano, si toda la familia se enfermó, yo no tengo por qué enfermarme, pues ellos no se cuidan. ¿Y cómo? Todo el día se la pasa fumando, bebiendo, peleándose entre ellos. Pues ¿cómo no se van a enfermar? No es al azar. No deben de tener miedo a la deuda. Si trabajan sus yoes tacaños e irresponsables. No deben de tener miedo a la infidelidad. Si trabajan en la lealtad, el compromiso con la pareja, la comunicación, si saben escoger a la pareja correcta, no tienen por qué tener miedo a eso. Ni a la enfermedad, si uno cuida estas cosas. No nos tiene por qué pasar esto si estamos trabajando en nuestro mundo interior. A una persona que no esté trabajando en su mundo interior, pues quién sabe, ¿verdad? Las acciones tienen consecuencias y en cualquier momento le puede surgir. Y si en algún momento tenemos que vivir estas cosas porque tenemos karma de existencias pasadas, que sí se pudiera dar, que sí puede existir el caso, tenemos la sabiduría para afrontarlo. Si sucede, yo sabré qué hacer. Si pierdo el trabajo, ¿de qué me sirve quejarme, echar culpas, pelearme con la gente? ¿De qué me sirve estar? No. Pues busco otro y ya está. Si mi pareja me abandonó, bueno, pues ni modo. Otra pareja llegará. O sea, si esto se da, tenemos el conocimiento para salir adelante. Entonces tampoco tenemos por qué temerlas. ¿Sí? Porque no nos sostenemos en esto. Nos sostenemos en la sabiduría de nuestro ser. Hay una frase que dice que un pájaro que está posado en una rama no tiene temor a que la rama se rompa. Pero su confianza no está en la rama. Está en sus alas. Si la rama se rompe, pues el pajarito vuela y se posa en otra y listo. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros no debemos de apoyarnos en estas cosas, sino en nuestra sabiduría, en nuestros principios, en nuestros valores. Si soy responsable, comprometido, honesto, disciplinado, si pierdo mi trabajo, lo que sea, yo sabré cómo salir adelante. ¿Tengo con qué? Tengo la enseñanza. Ahora, los que no la tienen, pues sí se las van a ver difíciles, ¿verdad? Una cosa bien interesante es que el temor se confunde con el amor. Y debemos de estar atentos a esto. Porque a veces nos consideramos muy buenos y muy amorosos, pero en realidad, en el fondo, estamos siendo motivados por el temor. Entonces, un hombre trata muy bien a su mujer, detallista, respetuoso, la lleva al cine, a cenar, le habla con mucho cariño, le presta toda la atención del mundo. Y nosotros lo vemos. Entonces, ¿qué pensamos? Qué caballeroso, qué educado, qué bueno, cuánto amor siente este hombre por esta mujer. Mira qué bien lo trata. Pero en el fondo pudiera estar movido, todas esas conductas, aunque son buenas y positivas, pudieran estar fundamentadas en el temor.
El hombre es así, no por amor, por temor. Tiene miedo de perder esa mujer. Tiene miedo de que la mujer conozca un hombre mejor que él. Tiene miedo este hombre de quedarse solo. Tiene miedo este hombre de que lo engañen. Y es este miedo lo que lo hace así, caballeroso, educado, detallista. Y todo esto es una bomba de tiempo. Es pura apariencia. ¿Qué es lo que pasa si luego el hombre, por ejemplo, se casa con la mujer, tiene un hijo con la mujer? La mujer a lo mejor ya no es tan atractiva como era antes. Entonces el hombre empieza a perder el temor de que la mujer se vaya con otro, porque pues si ya estamos casados, si ya tenemos un hijo, si ya está un poquito subida de peso, de repente ya no se ve tan bien. Entonces empieza a perder el temor. Y así como el hombre empieza a perder el temor, también le va a perder esa atención a esa mujer, de darle la atención. Porque si el temor lo hacía detallista y caballeroso, cuando se va el temor, también se va el detalle. También se va el caballero. Y a ver con qué tipo de hombre se va a encontrar la mujer. Porque a lo mejor vemos una persona que viene a las conferencias toda la semana y que medita todos los días, que lee la Biblia, que va a misa, que se lo sabe de memoria. Ay, no, pero qué hombre tan devoto. Ese hombre debe sentir un amor muy grande a Dios. Pero a lo mejor no lo hace por amor, lo hace por temor. Por temor de irse al infierno, por temor de no irse al paraíso, por temor a quedarse solo, por lo que sea. O podemos encontrar personas que son muy alegres y que siempre llegan y están contentas y hola, ¿cómo están? Y mucho gusto y qué padre aquí, no sé qué. Muy alegres estas personas. Y uno puede pensar, guay, esta persona se ve que parece que tiene una vida increíble. Siempre alegre, contento, sonriendo, educado, cae bien, no sé. Y podemos pensar que esta persona es así. Pero en realidad esta persona pudiera en su mundo interior estar llena de temor. Temor a caer mal, por ejemplo. Temor a la crítica. Temor a no encajar. Temor al rechazo. Y por eso siempre se trata de mostrar alegre, sonriente, contento, para caer bien. Y en el fondo está escondiendo algún tipo de temor que tiene. En el trabajo, la persona que llega siempre puntual, muy comprometido. Oye, pero qué educado, mira cómo trabaja, se pone la camiseta. A lo mejor cumple por temor a que lo despidan, por temor a no conseguir ese aumento. Y así es como el temor parece amor a la profesión. No, pero no es amor a la profesión. Es temor a perder su empleo. ¿Sí entienden cómo se confunde el amor con el temor? La mamá que cuida mucho a su hijo, ay, cómo lo ama. A lo mejor tiene miedo de que el niño le pase algo, porque de bruto no lo baja. ¿Qué clase de amor es ese? Sí. Entonces no hay que dejarnos engañar por las apariencias. Y esto entra dentro de los conocimientos de tipo espiritual. Porque uno de los temores latentes en el ser humano es el temor al cambio. El desarrollo espiritual nos exige un cambio, una forma diferente de vivir. Y en el proceso individual de cada uno, en este camino, con este conocimiento, la conciencia conforme va despertando,
nos va indicando los cambios que necesitamos. A veces hay que cambiar de trabajo, hay que cambiar de amistades, hay que cambiar de ciudad, hay que cambiar de pareja, hay que cambiar de hábitos. Son cosas que nosotros nos vamos a dar cuenta que necesitamos cambiar en nuestra vida. No es que uno haga algún cambio porque lo dice la Biblia, porque lo dijo Víctor, no. En su trabajo espiritual, ustedes van a ver qué es lo que tienen que cambiar. Y entonces viene el temor. El temor a dejar los amigos, a dejar el alcohol, a dejar ese tipo de vida intrascendente, al que dirán, a que nos señalen, a que nos critiquen, a quedarnos solos, a quedarnos sin dinero porque tengo que cambiar el empleo, este empleo en donde estoy totalmente kármico, me tengo que salir de aquí, estoy en una entropía terrible, pero tengo miedo. ¿Qué tal si no encuentro tu trabajo? ¿Qué tal si me despiden porque ya estoy muy grande, ya no encuentro tu trabajo, ya no me quieren contratar? ¿Y cómo le voy a hacer? Y con mis deudas. Y empezamos a suponer, nos empezamos a atemorizar y no hacemos los cambios que la conciencia nos dice que hagamos. El temor a dar una conferencia, invitar a la gente que venga a la conferencia, repartir un volante, pegar un afiche, pero ¿qué me van a decir de mí? Todo esto nos ancla, no permite que nos desarrollemos. ¿Sí? ¿Alguien va a dar la cena hoy? Es una bomba. ¿Yo? Sí. Entonces, si no trabajamos estos temores, no vamos a salir adelante en este camino. Personas que tienen miedo a ser diferentes. Personas que tienen miedo hasta la misma autoobservación. Hay personas que no se quieren autoobservar porque no quieren ver todos los defectos que llevan dentro. No quieren ver que todo lo malo que les ha estado pasando no es por culpa de la esposa, ni del vecino, ni del gobierno, sino que ellos mismos tienen esos defectos que los han puesto en esas condiciones. Tienen miedo de darse cuenta que son responsables de su condición y no se autoobservan y por lo tanto no van a poder cambiar, salir adelante. Por eso es importante trabajar los temores. Hay que entender que el que teme sufrir, sufre de temor. Sí, esto es algo que, digamos, evidencia la contradicción racional del objeto del temor. ¿Por qué siempre pensamos lo peor? ¿Por qué siempre suponemos un montón de males? Mañana hay junta en el trabajo. ¿Qué tal si me despido? Si la esposa envía un WhatsApp, necesito hablar contigo. Ay, ya me va a dejar por otro. ¿Por qué siempre suponemos lo peor? Sí. Tocan la puerta, son los de Coppel. Ay, no. ¿Por qué siempre suponemos lo peor? Suponemos lo peor porque buscamos cómo evitarlo. Cuando suponemos lo peor, al mismo tiempo estamos buscando cómo lo podríamos evitar si llegara a suceder, porque el temor es un mecanismo de protección. Nos estamos protegiendo del futuro, de lo que pudiera pasar, que nos pudiera generar algún daño, porque no queremos sufrir. El objeto de temer es no sufrir. Entonces, si tengo miedo de dar una conferencia, pues no la doy. ¿Para qué? Pues para no sufrir
de la vergüenza, de la crítica, del prejuicio de los demás. Listo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el temor? Entre comillas, protegiéndome de hacer el ridículo, protegiéndome de que todos se burlen de mí, protegiéndome de sufrir. Lo que supuestamente hace el temor es protegernos de sufrir. Pero ¿qué es lo que dice la frase? El que teme sufrir, sufre de temor. El temor es en sí mismo sufrimiento, es lo que uno se tiene que dar cuenta. Si yo voy a estar atemorizado porque tengo que dar una conferencia, porque no quiero sufrir, ya estoy sufriendo. El temor es en sí mismo sufrimiento. Siempre que estoy experimentando temor, estoy experimentando sufrimiento. Así que no tiene caso sentir temor. No tiene ningún sentido. Si nos damos cuenta de esto, cuando el temor se active, no nos vamos a identificar y vamos a rescatar la conciencia de su actividad. Y para darle otro agregado más, otro sustento más, el temor atrae lo temido. El temor nos bloquea, nos hace inútiles, tontos, incapaces, y hace que las cosas que tememos sucedan. Entonces, si voy a dar una conferencia y tengo miedo de que se me olvide de lo que la gente vaya a decir, de lo que pudiera pasar, de que se me lengua la traba, de que se me trabe la lengua. Entonces, cuando dé la conferencia, eso me va a pasar, me voy a confundir, me voy a trabar, se me va a olvidar. El temor va a hacer que esto me suceda. Si estoy saliendo de la agencia con mi coche nuevecito y tengo miedo de chocar, ese miedo me pone nervioso, es temor psicológico, no es instintivo. No cumple ninguna función, no es real, es imaginario. Tengo miedo de chocar, me pongo nervioso y ese nerviosismo va a hacer que me vuele un alto, que pase algo y que al final termine chocando. Un ejemplo típico para que todos estemos en las mismas. ¿Sí o no? El temor a que se nos olvide algo termina siendo que se nos olvide. ¿No se han dado cuenta de eso? Cuando tienen miedo de que se les olvide algo, se les termina olvidando. Véanlo. Dense cuenta. Y el temor hace que las cosas no sucedan. El temor que tiene la mujer a que su marido lo abandone. Convierte a la mujer en psicótica, estar allá fastidiando al hombre. Y el hombre se fastidia. ¿Y qué hace? Pues efectivamente se va. Pero es ella que con su temor lo alejó con las conductas consecuentes. Entonces el temor hace que nos suceda aquello que tememos. Así que no tiene sentido, no nos protege de nada. Al contrario, hace que las cosas nos pasen. Si reflexionamos esto, si entendemos esto, todo lo que ya expliqué, vamos a ver cómo nos vamos a liberar del temor. Es un trabajo práctico que requiere reflexión, autoobservación, transformación de las impresiones, un modo diferente de vivir, de entender la vida, de pensar. ¿Qué dudas quedan?
piensa en planes a futuro, como empiezas algo, un proyecto y se empiezan a dar las cosas y de repente te vas a 10.000 años después. No lo veo que sea como un miedo de que, o que lo idealice, sino que siento que es porque tenemos que proyectar y tenemos que seguir una línea para poder seguir el camino, ¿no? Sí, el objetivo es parte de la vida. Correcto. El miedo a morir yo lo veo más como que es, para mí no es que sea malo nada, cada quien tenemos un ciclo, sino por mi cuenta, porque ya llevo 2 sucesos que de repente me empieza a dar esta ansiedad, pero lo siento más porque siento que me faltan cosas por hacer. Entonces no sé cómo verlo. Hecho miedo, un miedo a no cumplir tus expectativas espirituales. Ok, muy bien. ¿Y qué pasa con las fobias? Normalmente las fobias tienden a ser miedos acumulados de diferentes experiencias, de diferentes vidas. Okay. Hidrofobia. Sí, El miedo al agua. Sí, por ejemplo, el espiritista Allan Kardec, Chico Xavier, decía que muy probablemente la persona a lo mejor murió ahogada en su vida pasada y por eso desarrolla el miedo al agua en esta existencia. Si es que en esta existencia no le pasó nada relacionado, pero todo tiene una explicación. En el libro Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss habla de eso justamente, de los traumas que vienen de vidas pasadas. ¿Y se pueden regular en esta vida? Por supuesto, para eso estamos. Todo eso hay que trabajarlo, lo que todos tengamos. Okay. Sí, por ejemplo, lo mío es punzo cortante. Alguien se me acerca, está cocinando y me voltea así con el cuchillo, hasta dejo de respirar. O sea, es así, en automático. Esa y las alturas. Las alturas así como que... Entonces... Hay sin que embargo, trabajar. ya me aventé del bungee, o sea, me encanta subirme a la montaña, o sea, hago todo para hacerlo. O sea, aventarte del bungee para no tener miedo a las O alturas. sea, es vencerlo, sí, para mí sí. Es trabajar sobre el miedo. Es arriesgarte también. Es una aventura, o sea, no es necesariamente la manera de, pero es una aventura. O sea, no podemos decir como que, digamos, tengo miedo a la pobreza, entonces voy a ser pobre para ya no tenerle miedo. Puede ayudar, yo sí lo veo, o sea, si por ejemplo me aventé el bungee es porque... Es una trampa tengo del que ego. hacerlo. Si te quieres aventar el bungee lo puedes hacer, o sea, no está cerrado a eso, en tu contexto del miedo a las alturas. Pero el miedo a la pobreza o el miedo a la infidelidad, entonces voy a ser infiel para perder el miedo, o sea, en otros contextos eso no aplica, ¿no? Miedo a que se muera mi hijo, pues lo mato para perder el miedo. Pues no, ¿verdad? O sea, tu ejemplo tiene un contexto muy específico que sí puede cumplir una función, pero que no aplica para otros contextos. Al final el miedo, o sea, no significa llevarlo a cabo para perderlo. O sea, si yo tengo miedo a las alturas y decido no hacerlo, para mí es un riesgo real. O sea, no lo hago. Sí, O sea, aplica en mi vida. sí. En el caso de ella no, porque quiere vencer eso. Tú lo puedes vencer a través del yo psicológico. Dejar de suponer, dejar de imaginar, dejar de fantasear. Yo me supongo que si me tiro de un bungee de 40 pisos, no sé, igual y sí me va a causar miedo, pero es un miedo real. O sea, no es imaginario, porque ¿quién te manda a tirarte de un... Existe un peligro natural en eso, Existe un claro. peligro. Pero en el caso de ella, pues como que no. En mi Ella caso- sí lo aplica en mi caso y lo quiere vencer. es que yo sé que estoy segura, o sea, al final de cuentas hay un reglamento, o sea, hay ciertas seguridades y pues realmente no es como que es algo que la gente se mata todos los días, ¿no? Pues sí, también. Entonces, igual subir la montaña y hacer escalar, lo mismo, o sea, te aseguras, hay que confiar. Entonces, siento que es eso. Para mí es eso. Es como los que ponen en el automóvil y sí te da el temorcito porque pues al final hay un riesgo, pero no es un riesgo
real que estés viviendo en el momento. Tienes que subirte en un auto, experimentar eso y a lo mejor luego no te pasa nada. Pero ya aprendiste a manejar, estás conociendo y ese miedo pues ya está vencido, ¿no? Como el que ay, no sé, ¿qué me voy a matar en esta cosa? Yo no voy a aprender a eso. Para mí significaría un miedo real y no aprendo a manejar. O sea, en mi crecimiento personal no me da nada si aprendo o no a manejar auto. En mi crecimiento interior me refiero. O sea, es un miedo que yo lo veo real, suponiendo que lo tuviera, a un accidente, porque me voy a estrellar en ese auto. O sea, yo decido también si me arriesgo a manejar el auto con ese temor o no, porque no me da nada si aprendo o no a manejar el auto. O sea, ya yo a lo que voy es que es individual. Como en el caso de ella, para ella sí es importante tirar del bungee, para mí no. Para otras quizá no es importante conducir un auto y para mí sí, o sea, yo voy. O sea, uno puede determinar qué acciones hacer y qué acciones no hacer. Depende. Para uno puede ser necesario hacer algo, para otra persona puede ser necesario no hacerlo, pero el temor psicológico es sueño de conciencia. O sea, eso tiene que quedar claro. Una cosa es el temor instintivo y otra cosa es el temor psicológico. El temor psicológico crea yoes. El temor psicológico es sueño de conciencia. Está hecho en la suposición. O sea, ¿hay un riesgo en subirse a un coche? Sí, hay un riesgo, pero no tengo por qué tener miedo. No, pero igual asumo el riesgo sin tener miedo. O sea, yo cuando manejo no tengo miedo. Y si hay un riesgo, o sea. Siempre existe el riesgo. A lo que voy es de que dentro de ese concepto de manejar o no auto, es si yo lo necesito o no. Sí, pero eso ya es otra cosa. Si tú consideras propio aprender a manejar o no de acuerdo a tus necesidades y a tu estilo de vida, pues eso es algo muy tuyo, pero el temor es el temor y eso hay que trabajarlo. O sea, si tienes miedo, tienes que trabajarlo. Si no tienes miedo y no quieres manejar porque no lo consideras necesario para ti, bueno, eso es algo tuyo. Es que puedes tener miedo y no necesariamente el miedo lo tienes que vencer haciendo, por ejemplo, tienes miedo de manejar. No lo tienes que vencer manejando, sino puedes reflexionar por qué te da miedo manejar y así poder solucionar ese miedo. O sea, no hay que hacer la acción para sin dejar de necesidad de tener aventarme miedo. de un bungee, Exacto. el miedo. Pero sí tienes que reflexionar por qué te da miedo. Sí. Gurdjieff hacía unas dinámicas bien interesantes respecto a eso. ¿Qué es lo que hacía Gurdjieff con sus discípulos? Bueno, voy a poner a trabajar la ira, ¿no? Y los maltrataba, ¿sí? A propósito, los maltrataba a todos para sacarles la ira, ¿sí? Y van a trabajar la pereza, la gula, los ponía a trabajar, a hacer huecos en la tierra, sin desayuno, sin comida, ¿no? Y obviamente la gente se quejaba, ¿verdad? El yo de la queja, ¿no? Trabájalo, ¿sí? O sea, ese era un entrenamiento bien difícil. Entonces, a veces hay personas que dicen, bueno, si yo quiero trabajar la ira, puedo ir a crear esas circunstancias donde me molesten, meterme a un lugar peligroso, donde me insulten, para trabajarla. No, aquí no lo recomendamos. Aquí es vivir tu vida natural, como siempre lo haces, y en algún momento tendrás tus razones para molestarte, y ahí estará el trabajo, que la vida te lleve. La circunstancia de la vida es la que te pone el temor. Si el manejar... No hay que buscar el temor. No hay que buscar el temor, efectivamente. O sea, no porque yo tenga miedo a manejar coche, me voy a subir a un coche. Sino mi circunstancia. En mi trabajo me piden que yo debo de conducir un auto. Entonces allá es donde yo aplico, bueno, tengo miedo de subirme, no lo sé manejar. Tengo que aprender y entonces allá es donde vences los miedos. No es de que te los impongas, porque también no te vas a imponer tus propios miedos, o sea, tus propios temores. Si yo le tengo miedo a las arañas, no las voy a estar agarrando. Muchas son venenosas.
entonces es ahí donde yo aplico mi conciencia también. Porque no voy a estar agarrando arañas y, o sea, digo... Pero es que tienes que diferenciar el miedo de ser precavido, porque ser precavido no es tener miedo. Por ejemplo, a mí me asustan mucho las cucarachas. O sea, yo no puedo ver una cucaracha de que se me pegue. Muchas veces, y creo que es eso, el mismo temor atrae también eso. Porque da la casualidad que veo una cucaracha, vuela y hacia mí. O sea, así, tal cual. Y entonces es así como que le tienes miedo a algo y más lo atrae. Ajá. Entonces, ahí es donde tal vez, ay, bueno, no es una cucaracha. Pero ahí eso lo tienes que trabajar. Sí. porque Y tú tienes que aplicar el conocimiento para que un día me digas, Víctor, ya no le tengo miedo a la cucaracha. Ahora lo veo y ya no siento nada. O sea, si lo haces, aunque es algo muy... que nadie te lo va a reconocer. O sea, ¿quién te va a reconocer que no le tengas miedo a una cucaracha? Nadie. ¿Quién lo va a saber que ya no le tienes miedo a una cucaracha? Nadie, porque a lo mejor la gente ni siquiera sabe que le tienes miedo a la cucaracha. Pero si lo haces, te estás desarrollando en espíritu. Es muy importante que lo hagas. No te lo tomes a la ligera, porque es algo que nadie sabe. Sí, trato de es un animalito, se te pega y la sensación de la raspadera de tus patitas, esa es yo ya como que lo voy aplicando. O sea, digo, ¿qué más me va a hacer? Sí. O sea, ya, paséate. Es eso. Pero ya es allá donde está. Créeme, él te tiene más miedo a ti que tú a él. Yo creo. Preguntan en redes, buenas noches, ¿por qué nos gusta sufrir tanto? Hay que estudiar todos los yoes que están detrás del sufrimiento. Uno de los yoes que están detrás del sufrimiento es el orgullo. El orgullo es un defecto que nos lleva a sufrir. Vean ustedes, es que ustedes no saben lo que yo he sufrido. Es que ustedes no saben lo que a mí me ha pasado. Si ustedes lo supieran. Entonces, ¿ahí qué hay? Hay orgullo, hay vanidad. Quiero la atención de ustedes, quiero el reconocimiento de ustedes. A mí me engañaron, me pegaron, me violaron, me hicieron esto, me hicieron lo otro, y no sé qué, y yo sufrí. Y lo que estoy haciendo ahí es llamar la atención, buscar el respeto de los demás, que los demás vengan y me digan, wow, Víctor, pero wow, tu vida ha sido muy, muy difícil, te admiro, cómo lograste salir adelante, ¿no? Eso es lo que está buscando uno. Eso es vanidad. Y hay mucho de buscamos el sufrimiento por eso. Eso es un ejemplo. Hay muchas otras razones, pero esas que estudien y que las vean ustedes. Pregunta Daniel, entonces, ¿cómo vamos a quitarnos esos temores y dejar de sufrir? Entiendo que debo de hacer meditaciones, observarme, practicar la psicología, pero aún quedará el temor como un ego. ¿Cómo quitármelo? Para hacer el trabajo de una manera, vamos a decirlo, un poquito más práctica, que uno haga una lista de los temores que tiene en la vida. Que se vaya primero autoobservando y vaya descubriendo qué temores tiene. La preocupación es temor, la inseguridad es temor, la mentira es temor, la desconfianza es temor, inclusive hasta la responsabilidad es temor, la irresponsabilidad también es temor. Es que vaya viendo uno temor a qué tiene uno y que elija uno. Yo tengo el temor pues a quedar mal, ¿no? Entonces que trabaje sobre ese temor, que vaya aplicando la muerte psicológica sobre ese hasta que vaya viendo avances, hasta que se vaya expresando ya sin tener ese temor a lo que los demás pudieran pensar, ¿sí? Y luego que agarre otro, y luego que agarre otro, ¿sí? Y que así se vaya, con lo que ya vimos, con lo que ya expliqué. Hay que ponerlo en práctica. Preguntan que si es sano consentir los temores de la pareja. Consentir no, pero hay que saber respetar el libre albedrío de la pareja. Si la pareja está en su proceso y uno no puede pues obligarla a hacer un trabajo que ella no está dispuesta a hacer. Uno tiene que saber cómo
relacionarse con los temores de su pareja con sabiduría. Eso es lo que tiene uno que hacer. Pero afecta a la pareja. Pero afecta a la pareja. ¿Sí? Por eso tiene que saber uno cómo relacionarse con eso con sabiduría. Sí, en base a que a ellos nos conducimos en nuestra vida de pareja, de los temores de la otra pareja, de la pareja. ¿No? No sé. No, es que hizo un comentario adicional para enriquecer la pregunta. De que, o sea, preguntar si hay que consentir los temores de la pareja, porque con base a esos temores conducimos nuestra vida de pareja. No, o sea, obviamente en una relación de pareja, pues uno tiene sus defectos y la pareja tiene sus defectos también. Entonces lo que uno va a hacer es uno trabajar sus defectos. Uno no puede trabajar los defectos de la pareja. Cuando uno trabaje sus defectos, sabrá cómo persuadir a su pareja para que trabaje los suyos. Pero aún así, siempre quedará en la buena o mala voluntad de la pareja hacer ese trabajo. Y no podemos obligar a nadie a hacer ese trabajo, ni podemos hacer nada con otra persona. O sea, ¿qué puedo hacer con el temor que tiene mi esposa? Nada. Es el temor de mi esposa y mi esposa lo tiene que trabajar. Lo que yo puedo hacer es, a través de mi trabajo interior, que su temor a mí no me afecte. Pregunta también que si se puede amar sin temor. El amor solo es posible cuando no hay temor. El temor y el amor son incompatibles. ¿Listo? Es todo. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el próximo martes. Y pues a trabajar. Gracias.